Efesios capítulo 1, versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Dile al que está a tu lado, nos bendijo. Pero no nos bendijo con cualquier bendición, ¿verdad que no? Nos bendijo, ¿qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo número 5. En amor, habiéndonos predestinado, diga conmigo, predestinado, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa esto? Escucha, que desde antes que tú nacieras ya era el deseo de Dios de que fuera su hijo, que siempre estuviste en el plan de Dios para ser su hijo. De aquí sale una teoría, una doctrina sobre que algunos son predestinados para ser hijos y que otros no fueron predestinados para ser hijos. Y que si eres hijo o eres salvo es simplemente porque Dios lo predestinó, y si no eres salvo es porque Dios no te predestinó salvo, lo cual es una herejía completamente, porque no es el Dios que la Biblia enseña. No es que Dios haya deseado crear y hacer la humanidad para que unos fuesen sus hijos y otros no. No es la voluntad de Dios salvar a unos y mandar a otros al infierno. Jamás va a ser la voluntad de Dios. Dios nos dio la oportunidad de nosotros poder elegir si queremos o no ser sus hijos. Amén. Lo que voy a hablar hoy es algo importante, porque quizá te va a abrir la mente a algo que sucede, o te va a poner alerta a algo que sucede y que tú ni siquiera sabes que sucede. Que tú no creas en lo espiritual no significa que eso no vaya a operar en tu vida. Hay personas que viven toda su vida ignorando a Dios y creen que por no creer no va a pasar nada en lo espiritual. Las cosas en lo espiritual suceden, que creamos o no creamos. Aún querramos o no querramos, las cosas en lo espiritual suceden. Mientras que nosotros estamos aquí ahora, hay algo en lo espiritual que está sucediendo. Crea o no crea, quiera o no quiera, hay algo que está pasando espiritualmente. Si yo vivo toda mi vida sin creer en Dios, no significa que lo espiritual no esté funcionando, no esté trabajando. Lo espiritual está activo 24/7. Hay un mundo espiritual que, querramos o no, existe. Y así como existe la bondad y la misericordia de Dios, también existe la maldad y el ataque del enemigo hacia las personas, cristianos y no cristianos. El que tú digas, yo no creo en el enemigo, yo no creo en Dios, no significa que eso no te vaya a tocar o no te vaya a alcanzar. Si tú dices, no, yo no creo, yo creo que a mí el enemigo no me puede hacer nada, y tú no estás sentado en lugares celestiales, aunque tú no creas que el enemigo puede hacer algo sobre tu vida, y esas cosas van a suceder. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es que aunque creas o no en lo espiritual, eso va a estar funcionando sobre tu vida y sobre mi vida. Dios nos llama a hacer una cosa, dice, Dios nos llama a velar. Estad sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando ¿a qué? A quién devorar. Dice, velad, estad sobrios, estad atentos, estad al alba. Dice, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quién devorar. Si yo decido, digo, no pasa nada, y yo me siento, no significa que el enemigo no me quiere devorar. El que yo no crea que viene mañana, o que yo no crea que me va a atacar, no significa que no me vaya a atacar. Si yo hoy agarro mi carro a la 1 de la mañana y decido irme hacia Laredo, y yo sé que hay mucha delincuencia en carretera, y yo nada más por decir, no, pero a mí no me va a tocar, no significa que no me vaya a tocar. No significa que no me vaya a tocar, no solamente porque no lo crea, no va a suceder. Si yo salgo sin playera a -1 grado y salgo, no, yo no me voy a enfermar, yo tengo fe. El enemigo no me va a enfermar. Quieras o no quieras, creas o no creas,
algo va a suceder en tu vida. Eso es en cuanto a lo natural, ¿verdad? En cuanto a lo espiritual es lo mismo. Si estamos nosotros velando y orando, si estamos reconociendo el mundo espiritual que existe, algo va a pasar en nosotros. Pero si no lo reconocemos, como quiera, algo va a pasar en nosotros. Cuando una persona entiende dónde está sentado, esa persona entiende lo que puede pasar espiritualmente. Escucha, una cosa es lo que nosotros vemos terrenalmente y otra cosa es lo que espiritualmente está sucediendo. La persona que entiende que cuando fue alcanzado por Jesús y llevado a sentarse a lugares celestiales, en pocas palabras, dice la Biblia que cuando te sienta en lugares celestiales te da poder y te da autoridad. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 3. Bueno, perdón, Efesios 2:6, vamos a leer el número 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundancias y las riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Dios nos dice que nos sentó, cuando dice que nos sentó, ¿qué significa que nos sentó? Su palabra dice que después de haber resucitado Jesús fue sentado a la diestra del Padre. Y aquí en este verso dice Pablo, nos enseña, dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué significa que yo esté sentado con Cristo? Que yo esté sentado con Cristo significa que yo tengo gobierno y tengo autoridad. Su palabra dice en Mateo que nos dio poder y autoridad sobre la enfermedad, sobre el enemigo. Todos los evangelios están repletos de enseñanzas sobre que Dios nos dio el poder y la autoridad sobre el enemigo. ¿Qué significa que nos sentó? Bueno, se lo voy a explicar. Cuando un rey se sienta en un trono, esa persona está ejerciendo poder y está ejerciendo autoridad. Cuando un rey moría, lo primero que tenía que hacer es que su hijo tenía que ir a sentarse en el trono rápidamente antes de que alguien se sentara. Porque si alguien se sentaba antes que él, le quitaba todo gobierno. Y entonces dice su palabra que nos sentó en lugares celestiales. O sea, no solamente nos permitió conocer el mundo espiritual, sino que también nos dio autoridad, peso y gobierno en el mover espiritual. Dile que está a tu lado, eso nos conviene. Porque el mundo espiritual como quiera funciona. Crea o no crea en Jesús, lo espiritual está caminando todos los días. Es algo que no puedo ver, pero es algo que está sucediendo. Cuando no conocía de Cristo, no conocía el mundo espiritual, pero el mundo espiritual estaba ahí. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, dice, mira, hay un mundo espiritual que no alcanzas a ver con tus ojos terrenales, pero cuando aceptas a Cristo Jesús, sabes, te resucita. Y no solo eso, te sienta para que tengas gobierno y autoridad sobre el mundo espiritual. Esta enseñanza te interesa. Por eso Jesús, cuando estaba con los discípulos, les decía, reprende al diablo, libera a este, sana a este. Y ahí van los discípulos y le dicen, toda autoridad me es dada en el cielo, dice. Y le dice a Pedro, cuando lo sienta, le dice a Pedro, sabes, Pedro, lo que atares en el cielo será desatado en la tierra, y lo que desatares en el cielo también será desatado en la tierra. Lo que le está diciendo es, te he sentado en lugares celestiales, te he dado gobierno y autoridad sobre lugares celestiales. Que no lo conozca no significa que no esté pasando. Que el enemigo está trabajando todos los días para destruirnos, para destruir tu trabajo, para destruir tu familia, para destruir tu casa. Si no me siento en lugares celestiales, va a terminar destruyendo todo lo que tienes en tus manos. Por eso Dios dice, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos, para que tuviéramos autoridad. Cuando una persona, vamos ahora sí a Efesios capítulo 3, versículo número 10. A fin de todo esto, de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, ¿por medio de quién? A los poderes y autoridades en las
regiones celestes. La iglesia que ignora que existe un mundo espiritual es una iglesia que jamás va a poder manifestar la sabiduría de Dios. Y en la iglesia de Éfeso les empieza a explicar el mundo espiritual. Cuando tú lees Efesios capítulo 1 al capítulo 6, te vas a dar cuenta que la carta de Pablo a Éfeso fue decirles: hey, no se olviden que hay un mundo espiritual. Porque la iglesia estaba pasando por un problema, estaba decayendo su fe, estaba metida en controversia, en pelea la iglesia. Y les dice en esta parte, hasta esta parte les dice: hey, ¿sabes por qué Jesús entregó la vida en la cruz? ¿Y por qué te sentó en un lugar celestial? Te lo explico de esta forma. Hay personas que pasaron de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, porque nunca entendieron que había un mundo espiritual. Hay personas que dividieron sus familias porque nunca entendieron que había un mundo espiritual. Hay personas que perdieron su matrimonio, su negocio, su casa, porque nunca entendieron que existía un mundo espiritual. Hay personas que perdieron su llamado y su propósito porque nunca entendieron que existe un mundo espiritual. Por eso te decía, que no lo creas o que lo ignores no significa que no pueda causar un efecto en ti. Personas que dicen: yo me moví de esa iglesia porque en esa iglesia no me saludaban. Y te das cuenta que ya brincó 20 iglesias y en las 20 iglesias nunca lo saludan, sin saber que el enemigo te atacó en el área donde más débil eras. Yo a veces veo personas que dicen: me quedé en tal iglesia por cómo me recibieron. Y escucho otra persona que se fue de la iglesia porque no le hablaban. Y digo: ¿cómo si es la misma iglesia? ¿Cómo si es la misma iglesia? Y cómo unos testifican de haber sido acogidos en ese lugar y otro testifica de haber sido abandonado en ese lugar. Y es que existe un mundo espiritual y el enemigo te va a atacar en el área donde más débil eres. Y te va a atacar en el área donde más débil eres. Porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quién devorar. Porque existe un mundo espiritual. Cuando tu familia vino, cuando hubo un problema en la familia y dejaste que el enemigo hablara a tu cabeza y te hizo pensar montones de cosas, y antes de orar a Dios decidiste hablar y actuar y decir, porque ignoraste el mundo espiritual, ¿sabes qué pasa? El enemigo termina cumpliendo su obra y dividiendo tu casa, porque ignoraste el mundo espiritual. No significa que no esté trabajando, amén. Tu llamado, dejaste tu ministerio por cosas tan tontas, pero es que ignoraste que el enemigo estaba peleando una batalla espiritual en tu contra. Amén. Pero el que conoce el mundo espiritual, cuando algo sucede en su vida, ¿sabes qué hace? Puede identificar y actuar con la sabiduría de Dios y decir: esto no me va a dañar a mí, porque no me va a sacar del propósito que Dios tiene conmigo. El que conoce el mundo espiritual, ¿sabes qué pasa? El que conoce el mundo espiritual, ves a una persona que está sirviendo al Señor con todo su corazón y de repente lo ves que peca y se cae. Y el que no conoce el mundo espiritual, lo que automáticamente dice: mira, tan cristiano, y mira, pecó. Pero el que conoce el mundo espiritual dices: yo sabía que el diablo no se iba a quedar con las ganas. Y ahora hay que pelear por su vida, porque el enemigo lo quiere tumbar. El que entiende el mundo espiritual, el que entiende el mundo espiritual jamás se va a burlar por la caída de una persona. El que entiende el mundo espiritual va a orar y ayunar porque una persona cayó. La iglesia está envuelta en una falta de sabiduría de Dios, porque el enemigo viene y te quita todo. Porque viene el enemigo y te ataca de la manera que él quiere, porque sabe cuál es tu debilidad. Y al atacarte en esa debilidad, ¿sabes qué va a hacer? Va a hacer que pierdas todas las bendiciones. Y va a venir tu hijo, y el día, escucha, el que entiende el mundo espiritual entiende cuando es Dios el que te lleva a hacer una reprensión y cuando es el enemigo el que quiere que reprendas.
Y llega tu hijo y te comparte algo con toda la confianza y te dice: padre, madre, cometí este error. Y él apenas se acerca delante de ti. Y cuando no entiendes el mundo espiritual, en lugar de valorar eso, en lugar de dar un consejo y una instrucción correcta, lo que haces es que terminas destruyendo a ese hijo que vino a contarte algo. La persona que entiende el mundo espiritual es advertida por Dios sobre lo que el enemigo quiere hacer, para que cuando suceda entienda lo que el enemigo está haciendo. Por eso dice su palabra, dice: al fin de que todos nosotros caminemos en la sabiduría de Dios y sea dada a conocer por medio de la iglesia. En pocas palabras, entender que el mundo espiritual existe nos convierte en personas maduras espiritualmente. Nos convierte en personas sabias espiritualmente. Y en lugar de cuando viene un proceso yo llorar y dudar de mi Dios, cuando viene un proceso y yo entiendo que existe un mundo espiritual, oro, ayuno y me preparo para estar fuerte en ese mundo espiritual, que ahorita voy a hablar de eso. Cuando yo entiendo que existe un mundo espiritual y me preparo para estar fuerte en el mundo espiritual, cuando viene un proceso, lo menos que viene a mi cabeza es alejarme de Dios. Cuando estoy fuerte espiritualmente, entiendo lo que el enemigo quiere hacer al alejarme de Dios. Necesita aprender y recibir esto. Necesita aprender y recibir esto. Escucha esto. Y quiero que solamente reflexiones conmigo. Solamente reflexiones conmigo. Pero cuando no estás en la iglesia, cuando estás allá afuera, es tan fácil olvidarnos de Dios y de su poder. Y podemos venir cargados y llorando y dolidos y todo lo que tú quieras. Pero cuando venimos delante de Dios y oramos a Dios y escuchamos una alabanza y nos hincamos delante de Dios o en su altar y nos clamamos, algo pasa en nuestra vida, que recibimos una fe que hace media hora no teníamos. ¿Por qué? Alimentaste tu espíritu. Y cuando tu espíritu está alimentado, está lleno de Dios. Algo pasa en tu vida que tú estás allá afuera y dices: no, ya hace mucho frío, hoy no voy. Y cuando ya estás aquí dices: ¿qué me costaba? Qué bueno que me levanté y vine. O qué bueno que no me metí a la cama después del jale y me vine a la iglesia. Y el enemigo va a querer desanimarte, el enemigo va a querer vencerte, el enemigo va a querer destruirte. Y a lo mejor tú dices: no, pero cuando yo no estaba con Dios no tenía ese problema. No, cuando no estabas con Dios no tenías ese problema, obviamente, porque ya estabas destruido, mijo. No vas a enfrentar problemas que no puedes vencer. Lo que tú sabes que está fuera de tu alcance, ni lo vas a intentar. Pero cuando entiendes que tienes el poder y autoridad para vencerlo, te vas a parar y hacerle frente. Amén. Dice: a fin de nos resucitó y nos sentó para que pudiéramos nosotros transmitir la sabiduría de Dios tan diversa, amén, entre los poderes y las autoridades en las regiones celestes. En pocas palabras, cuando entiendo que existe un mundo espiritual y me preparo para vencer ese mundo espiritual, dice: la sabiduría de Dios viene a mi vida para poder gobernar o para poder ganar contra los poderes espirituales que existen. Tienes que ser más sabio que el enemigo. Y esto es en todo. Escucha, en todo, espiritual y natural. Pero usted tiene que ser más sabio que el que te quiera hacer daño. No puedes dejarte guiar por tu emoción. Tu corazón no puede mandar sobre tu vida. La sabiduría de Dios es la que tiene que gobernar sobre ti. No puede gobernar mi emoción sobre mí. No puedo desanimarme porque alguien dijo que no lo voy a poder lograr. Desanímate el día que Dios te diga: hijo, yo ya no estoy contigo. Ahí sí, desanímate con todo. Y haz lo que tengas que hacer para volver a su presencia. Porque el enemigo sabe que si nos divide a ti y a mí, divide a la familia,
y divide la iglesia. Y si no puede conmigo, va a intentar contigo. Y si no puede contigo, va a intentar conmigo. Así que seamos sabios en una cosa. Cuando el enemigo quiera hacer algo entre tú y yo, hablemos, confrontemos, no nos guardemos absolutamente nada, no acumulemos cosas, porque si el enemigo nos divide, divide el ministerio. Seamos más inteligentes que él. Fue lo que el enemigo hizo con Eva. Habló a su mente y Eva le creyó y la hizo perder absolutamente todo. Efesios capítulo 6, verso 10. Por los demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, verso número 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo, verso número 12. Dice, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes ¿qué? Espirituales de maldad en las ¿qué? En las regiones celestes. Por eso, ahora podemos entender por qué Jesús, cuando estuvo en la cruz, se atrevió a decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo que Jesús estaba diciendo, Padre, ellos no tienen nada que ver. Es el enemigo que los está usando. Por eso Dios, cuando Pablo pedía cartas para arrestar a los discípulos, con toda su maldad, dicen que Pablo presenció la muerte de Esteban por predicar el evangelio. Y Pablo tenía la autoridad para frenar esa matanza y no hizo absolutamente nada. Pero llegó un momento en el que camino a Damasco, Dios se enfrentó con él y le dijo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y dice la Biblia que ahí fue cuando Pablo dijo, algo está pasando aquí. Y Dios lo deja ciego y lo que hace es proféticamente lo está dejando ciego a lo que puede ver, y ciego lo lleva a ser discipulado para que pudiera ver el mundo espiritual. Y por eso Dios no trajo maldición sobre Pablo, no. Vio un hombre recto, vio un hombre bueno, un hombre que era justo y por su justicia creía que debían morir. Y Dios le dijo a él, no, no es que seas malo, es que ignoras el mundo espiritual. Y por eso lo tumbó, que dice que cayó al suelo, lo tumbó y le dijo, no eres malo, Pablo, simplemente ignoras lo que espiritualmente está pasando. En pocas palabras, una persona que ignora el mundo espiritual siempre será un estorbo para lo que Dios quiere hacer. Una persona que no entiende el mundo espiritual, que no se fortalece en el mundo espiritual, que no ayuna y que no ora, siempre estorbará en los planes que Dios quiere hacer. Como Pablo no conocía el mundo espiritual, estorbaba en lo que Dios, y se tenían que esconder de él. No podían predicar abiertamente, y en lugar de predicarle a 5,000, tenían que predicarle a 8 o 10 que estuvieran dentro de una sinagoga donde nadie los viera. La persona que desconoce el mundo espiritual siempre será una piedra en el zapato. No solo para una iglesia, sino para su familia y para su casa. Quien no entiende el mundo espiritual, muchas veces te convertirás en el perfecto testimonio para que tu familia no venga a Cristo. El que entiende el mundo espiritual, cuando alguien quiere provocarte, voy a ser más listo que eso. Sé lo que el enemigo quiere hacer, pero la sabiduría de Dios se manifestará a ti a través de mí, porque la sabiduría de Dios se transmite a través de la iglesia. Eso decía, ¿no? Dice,
para que la sabiduría de Dios pueda ser conocida mediante su iglesia. Porque tienes que llenarte de Dios para fortalecer nuestro espíritu, porque la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha, tu enemigo no es tu hermano, no es tu padre, no es tu madre, no es tu esposo, no es tu esposa, no es el hermano que está sentado al lado tuyo. Tu enemigo no es eso, tu enemigo es espiritual. Y desafortunadamente no puedes hacer absolutamente nada para que una persona lo entienda o cambie. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día, y habiendo acabado todo, estar. Dile que está a tu lado, vienen días malos. Y si Dios te dice que te pongas una armadura, es porque va a estar bueno el guamazo. Para los que te dicen, no, si te acercas a Dios se van a acabar tus problemas. No, mijo, la diferencia es que el problema viene, pero con armadura. Ponte la armadura, porque cuando venga el día malo te necesito firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con ponte la armadura. Ciñe tus lomos, y los lomos se ciñen con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Tu verdad o la verdad de Dios? Que se da mediante la iglesia. Porque nos sentó ¿en dónde? Ya entendí, pastor. La verdad que se produce cuando entiendo y me fortalezco en el mundo espiritual. La verdad, su palabra, no está hablando de su palabra. O está hablando de su palabra y muchas cosas más, que es el estar sentado en los lugares celestes. Y vestidos con la coraza de justicia. Por eso le digo que después le predico la armadura. Verso 15. Tendría que irme predica punto por punto. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Versículo número 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada de él, que es esto sí es la palabra de Dios. Amén. La espada del Espíritu. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, orando ¿cuándo? En todo tiempo. Verso 19. Y por mí, dice, aprovechando, oren por los santos y también oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Verso 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Está hablando desde la cárcel. Verso número 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor. Verso 22. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Verso 23 tiene: paz sea a los hermanos y amor con fe del Dios Padre y Señor Jesucristo. Pablo no está diciendo oren por mí para que estos hijos del diablo, no dijo eso. Oren por mí para que pueda seguir predicando su palabra. Pablo estaba haciendo lo mismo que Jesús. Pablo estaba diciendo, ellos no tienen nada que ver, ellos no saben lo que hacen. Entiendo el mundo espiritual. Esa es la razón por la que cuando a mí me predican y me preguntan y me dicen, pastor, ¿cómo vas tú en el pastorado en estos 9 años? Es difícil, digo, es difícil, es muy difícil, pero es gratificante. Amén. La gente lo llama estar menso. Dice, no, el pastor está bien menso, mira lo que le hicieron. No, escucha, entiende esto. Sé que no eres tú, sé que es lo que está en ti. Sé que no es aquel el que te dañó, es lo que está en él.
sé que no soy yo, es lo que está en mí. Y si yo descuido la oración y el ayuno, el que estará sobre mí no es Dios, el que está sobre mí es el enemigo.